Hola, esta semana hemos estado trabajando en un proyecto que es muy valioso de la página, que es un acompañamiento a un colegio que les presentamos el año pasado en Perú. Es un colegio rural que ha estado trabajando el empoderamiento femenino en todos los niveles del colegio. Como resultado de esto, pues algunas personas han estado haciéndome preguntas y comentarios ya a nivel personal y me parecieron tan valiosos esos comentarios, esas preguntas, que decidí hacer este video como para seguir ampliando un poquito el material sobre esto. Entonces, ¿cómo se ve una escuela, un colegio que esté sin educación en equidad de género? ¿Cuáles son los riesgos que podría pasar? El primero de ellos es el aumento de cifras de embarazo adolescente. El segundo de ellos tiene mucho que ver con todo lo que pasa cuando hay una discriminación en asuntos de género. Por ejemplo, cuando se empieza a hacer discriminación a personas LGBTIQ+, cuando no hay educación sexual integral y bien estructurada, cuando hay una discriminación, por ejemplo, a los niños que no cumplen con los estereotipos, como que les gusta al rosado, les gustan otra paleta de colores que no es la institucional, hablando pues como de esas visiones de lo que es ser hombre, cuando no son igual de estar discutiendo, peleando, imponiendo su fuerza, o cuando son un poco más delicados. O también con las niñas que no cumplen con los estereotipos físicos, las que son un poquito más gorditas, las que son más flaquitas, las que son más bajitas, y hay un montón de cosas ahí que empiezan a generar, uno, más ansiedad, dos, más niveles de depresión, tres, bajos niveles de autoestima y por lo tanto también todas las consecuencias que eso tiene, desórdenes alimentarios como la anorexia, como la bulimia, en que se empiecen a hacer autolesiones, por ejemplo, que no se alimenten bien, o que se empiecen a hacer cosas extremas para bajar de peso, o que empiecen a retraerse un poco y a desconfiar un poco más de su apariencia física. En los niños también eso los va aislando. En quienes son LGBTIQ+, lo que va a pasar también es que se van a empezar a sentir más aislados o van a aumentar niveles de rebeldía porque se van a estar defendiendo. Bueno, hay un montón de dificultades de relacionamiento también que pueden pasar, como que las niñas empiezan a competir entre ellas, quién es la más bonita, quién tiene el cuaderno más bonito, el bolso más bonito, o empiezan a generarse comparaciones entre ellas que generan divisiones y que generan competencias y peleas. Entre los niños también, que haya más bullying, que se aísle al niño o que se castigue y se le pegue al niño que no está cumpliendo con los estereotipos, que haya competencias entre ellos por demostrar quién es el más machito, quién es el más fuerte. Todo esto aumenta problemas grandes en los colegios, como por ejemplo lo que les decía, el embarazo adolescente, como que haya más dificultades de bullying, de matoneo escolar, que haya deserción escolar, que haya estudiantes que empiecen a retraerse un poco y a bajar los niveles con los que estaban normalmente, que pueda haber acoso sexual, que pueda haber incluso agresiones de tipo sexual, de tipo físico. Bueno, y llevan a problemas tan grandes como por ejemplo el suicidio, la depresión, la ansiedad y muchos otros problemas. Entonces, yo lo que quiero resaltar es esto, pero más allá de resaltar cuáles son los problemas y cómo se ve un colegio sin equidad de género, que es también un colegio en el que no hay unas garantías y un ambiente en el que se pueda hablar de esto de una forma que realmente se esté basada en el conocimiento. Entonces, ahorita, ¿cuáles serían las soluciones? Bueno, hay que trabajar educación sexual integral desde la primera infancia. Obviamente hay un montón de contenidos, hay un montón de posibilidades de hacerlo de acuerdo con las edades, pero sin estigmatizar, sin meter la religión, sin meter un montón de cosas que terminan muchas veces dejando de lado lo que la misma ciencia dice y los descubrimientos que se han hecho, y el negando un montón de diversidad que tenemos como humanidad, sino que también están generando que haya un desconocimiento, y un desconocimiento que después va a aumentar probabilidades, por ejemplo, de que caigan ante personas que son pederastas,
de que caigan en maltratos y en abusos entre los mismos niños y niñas o adolescentes. Bueno, todo lo que eso sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer protocolos de prevención y atención de violencias de género, que no solamente se espere a que llegue el momento en el que se presente la problemática, sino cómo la prevenimos. Eduquemos en equidad de género, eduquemos en masculinidades, eduquemos en atención y en prevención también del acoso sexual. Eduquemos en prevención para que los niños y las niñas no caigan en redes muchas veces de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, para que sepan a quién acudir y cómo defenderse o cuáles son las situaciones en las que están mostrando que hay un peligro o que hay una agresión, que es la violencia de género. Ya lo sabemos, ya la compartimos, ya hemos reflexionado sobre ellas, ya sabemos cómo atenderla. Bueno, hay un montón de asuntos. También es importante que las personas que están en la docencia puedan estar formadas en equidad de género, que puedan saber qué se hace. Ustedes saben, por ejemplo, cuáles son las rutas de atención en casos de violencias de género. Ustedes saben a dónde acudir. Ustedes saben el colegio qué tiene que hacer frente a una situación de estas, hasta dónde llega, pero también hacia dónde se remite en caso de que haya que remitir. Ustedes saben cuáles son los derechos, cuáles son los acuerdos internacionales, cuáles son las normas que tiene el país frente a la equidad de género y frente a la prevención de este tipo de violencias, o no lo saben. Si no lo saben, es hora de buscar información, es hora de mirar cuáles son los acuerdos internacionales, cuáles son las que ha suscrito el país, cuáles son los protocolos que ya hay de prevención y atención de violencias basadas en género, cuáles han sido los casos que se han presentado, que puedan decir un poco hacia dónde hay que trabajar y cómo hay que hacerlo. Y hay también que promover que todo este tipo de formación no se haga, esto no es un asunto de buena voluntad. Es importante tener buena voluntad, claro, como en todo, pero la equidad de género no es un asunto solamente de buena voluntad, en el sentido en que no es como que, ay, yo quiero trabajar eso, entonces voy a leer este documento, y como ya leí el documento o ya hice un diplomado de 100 horitas, ya sé mucho de equidad de género. Es importante, qué rico saberlo, qué rico poder empezar, pero esto es un asunto que es contracultura, y al ser contracultura es indispensable que podamos trabajarlo todos los días, que podamos estar reflexionando, que podamos estar aprendiendo y desaprendiendo, que podamos estar escuchando qué está pasando, cómo nos vamos actualizando en lo que va pasando, cómo podemos ir adquiriendo nuevos conocimientos, hablar con pares, mirar cuáles son las estrategias que podemos implementar. Hay cuentos que sirven para coeducación, los hemos compartido mucho en la página. Hay películas que nos sirven para hablar de estos temas, hay libros que nos sirven para hablar de estos temas, hay un montón de fuentes de información, están páginas que están dedicadas a la coeducación y a compartir este tipo de contenido. En estudios de género en América Latina también los hemos compartido varias veces. Entonces, bueno, hay todo un montón de trabajo, es un reto muy grande, sí, pero también hay mucho que hacer y hay muchas herramientas que nos pueden servir para eso. Entonces la invitación es a que no nos quedemos con el miedo de está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? O es algo que no importa, sino de está pasando esto, vamos a prevenir, vamos a hacer, vamos a mirar cómo atender las situaciones para que no nos siga pasando, porque en manos de la educación está la posibilidad de que esta generación que se está levantando sea una generación de cambio o sea una generación que continúe. En este momento en el mundo no hay ningún país que haya logrado la equidad de género, y como vamos, según la ONU, nos faltarían más o menos unos 300 años. Entonces, por favor, que ese compromiso se pueda transmitir en acciones puntuales para prevenir y para erradicar la violencia de género. Déjenme en los comentarios cualquier inquietud, si tienen preguntas, si quieren material, por favor coméntenme, que con mucho gusto les voy a estar compartiendo. Muchas gracias.